Bienvenidos compañeras, compañeros, camaradas. Estamos en una nueva emisión de Rueda de Prensa Sur TV. Esta vez estamos con el compañero, camarada, docente, investigador, profesor David Vivas. Bienvenido, David, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Un saludo a toda nuestra audiencia y bueno, compartir las experiencias de la cotidianidad y la vida diaria y construyendo revolución siempre. Así es, el compañero militante de la Revolución, uno de los miembros fundadores del MBR Táchira. Y esta vez lo invitamos a David para hablar sobre un tema que a todos los revolucionarios y revolucionarias nos preocupa mucho y nos parece que es muy importante llevar a todos nuestros espacios de debate, reflexión y sobre todo de acción revolucionaria. Y es el tema de la guerra económica, la manipulación financiera, la devaluación inducida. Entonces, para eso estamos con el compañero David, que como bien él dice, no es economista, pero sin embargo, llevado por la preocupación de debatir este tema, es que se ha metido de lleno en el tema de la guerra económica. Entonces, bueno, David, coméntenos un poco de qué va esto. Bueno, poco a poco nosotros hemos visto y queremos ilustrar, ¿no? Hacer revolución es crear humanidad. Y en la medida que a nosotros nos quitan la humanidad, el espacio para poder construir algo distinto. Por ejemplo, ahorita escasamente podemos hablar de salvar el planeta porque estamos pensando más en el bolsillo, en las colas, en el bachaqueo, en todo lo que los efectos que nos genera esa guerra económica sobre nuestro país Venezuela, sobre el Estado Táchira, y fíjense que no nos dejan construir esa humanidad, ¿no? Entonces, si hay un proceso de guerra económica, si hay hemos detectado que el origen de la guerra económica está sobre todo desde Colombia, está en Cúcuta, y hubo todo un proceso que se generó desde Colombia, desde el gobierno de Uribe Vélez para con Venezuela y están ocurriendo los efectos que nosotros estamos viendo y sintiendo hoy en Venezuela. Bien, David, sobre ese y otros temas vamos a estar debatiendo con David Vivas en Rueda de Prensa Sur TV. Seguimos con David Vivas en Rueda de Prensa Sur TV. Estamos debatiendo sobre guerra económica y manipulación financiera. David en la presentación nos comentaba que el origen de la guerra económica lo encontramos en la frontera colombo-venezolana, más precisamente en Cúcuta, en el departamento del norte de Santander, Colombia. Bueno, ¿de qué se trata eso? ¿Por qué decimos que el origen de la guerra económica se encuentra allí? Ok, hablemos un poquito de los efectos que estamos sintiendo nosotros ahorita, ¿no? Tenemos desabastecimiento, tenemos acaparamiento, tenemos alto costo de los productos, tenemos largas colas para accesar a los productos, algo así como lo que pasó en Chile, ¿no? Entonces, acá lo mejoran desde el tema económico. Me explico, hacemos una remembranza. Cuando el comandante Chávez promueve y saca, más o menos a los inicios del 2008, lo que es el Bolívar fuerte, porque teníamos una moneda bastante fuerte, inteligentemente Uribe, atendiendo a los lineamientos de los enemigos de Venezuela, que es el imperialismo, sacan la sede del Banco de la República de Colombia en Cúcuta y la sacan en todas las fronteras. ¿Cuál fue el propósito? De ir quitando el referencial cambiario, que no sea el Banco de la República de Colombia quien reseñe el verdadero valor del peso con relación al bolívar. Y dejando a las mafias de las casas de cambio, que por ejemplo ahorita hay cerca de 300 casas de cambio que hacen vida activa en Cúcuta, y de las cuales ya se conocen, o por lo menos algunos especialistas han dicho, que 12 o 13 son las que están debidamente registradas en el Banco de la República de Colombia, y ahí se crea toda una pirámide financiera. Es decir, Uribe, atendiendo a los lineamientos de los enemigos de Venezuela, sacan la sede del Banco de la República, deja de ser el referencial cambiario, y ahora son las casas de cambio las que nos dicen cuánto vale el bolívar. David, sí. De esas casas de cambio hay por lo menos 280 que dudamos de su legalidad. No, están debidamente trabajando en Cúcuta, están registradas incluso en la DIAN, que sería el CENIAT venezolano, y hacen su vida activa. Pero también queremos decir que cerca de 10, 12 que tienen vinculación directa con Álvaro Uribe Vélez, que es quien hace que el banco saca la sede del Banco de la República para que deje de ser el referencial cambiario. Y entonces es totalmente falso que el valor del bolívar lo determine la circulación de emisión de moneda. Es totalmente falso. El valor del bolívar lo colocan esas mafias
que son las enemigas del proceso venezolano. Es decir, hoy estaríamos hablando nosotros que el verdadero, según la casa de cambio y los enemigos de Venezuela, están en 8.50 por bolívar. Es decir, ¿qué generan ellos con ese origen de la guerra económica? Un salario mínimo colombiano está en 644.000 pesos. Si nosotros dividimos esos 644.000 pesos entre 8.50, que es la tasa que está aproximadamente hoy, eso le daría 75.000 y tanto bolívares. Es decir, un sueldo mínimo colombiano, que escasamente son 252 dólares aproximadamente, ellos lo transforman en 75.000, algo así, con un salario mínimo lo transforman en 11 salario mínimo venezolano, y por eso vemos que los ciudadanos colombianos se vienen con todo ese dinero para acá. Y eso obedece a una doble tasa, es decir, les decía hace poco que el valor del bolívar estaría en 8.50, pero cuando nosotros accesamos, y le invito a todos los amigos de la audiencia, accedan, Banrep, Banco de la República de Colombia, busca estadística, busca tasas de cambio y nos vamos a conseguir una sorpresa. El mismo Banco de la República de Colombia hoy está cotizando en 198 pesos por bolívar, que es el verdadero valor. Entonces, nos aplican una doble tasa de cambio, una tasa de cambio depredadora en Cúcuta, que permite que un salario mínimo colombiano se transforme en 11 salarios mínimos venezolanos, y ahí empieza el origen de la guerra económica. Es decir, los enemigos de Venezuela, con una estrategia muy bien definida, que ya la han desarrollado, incluso si nosotros observamos y vamos hacia la historia, esto lo hicieron en la Unión Soviética. Hicieron, y se llama manipulación del mercado financiero, para que un rublo en ese entonces, que tenía más valor que el dólar, en el mercado negro se consiguiera en más de 6 o 7 dólares para comprar los nuevos productos, es decir, iniciar la sociedad de consumo. David, eso lo mejoraron acá en Venezuela y están generando ese efecto. ¿Cómo las mujeres, los jóvenes, los estudiantes, los cultores, los comuneros, cómo las personas de a pie pueden en su vida cotidiana descubrir esta manipulación financiera, este falso valor a nuestra moneda, este diferencial cambiario? ¿Cómo ellos lo pueden distinguir en su cotidianidad? Bueno, y que podamos entender que no es solo un problema de los economistas o de los que están involucrados en la mafia de las casas de cambio. Fíjese que yo definiría la economía como el margen de ganancias que le queda, o cómo se reparten las ganancias, ¿no? O cómo se reparten los bienes y servicios. Esa economía ellos lo están haciendo muy bien. Entonces, fíjense que generan efectos sobre nuestra economía donde pareciera que nosotros tuviésemos un mal gobierno, pero tenemos una presión económica, una manipulación del mercado financiero que hace que mi salario como docente no me alcance para comprar los productos. Esa fue una de las partes de mis preocupaciones. Además que nosotros somos militantes de la revolución, queremos construir la humanidad y no nos dejan esos espacios para hacer otras cosas. Y nos ocupamos más en el tema económico. Hoy, por ejemplo, pensamos, ¿qué voy a hacer que no puedo comprar tal cosa? Porque tal producto es difícil de comprar. Pero sí es muy fácil de comprar para los amigos que vienen de Cúcuta, Colombia. Porque ellos sí un sueldo mínimo se les transforma en eso. Digamos que es difícil entender un poco el tema económico porque a nosotros siempre nos dicen que eso está para los economistas, ¿no? Yo, por ejemplo, yo no soy economista, pero yo me vi en la obligación de empezar a estudiar. Y a estudiar en el sentido de que nosotros en la revolución lo estamos haciendo bien. El comandante Chávez nos dejó un legado, nos dejó cómo transformar, y este es parte de su legado, que es el conocimiento y algo así como buscar el sentido común de la vida. Y el sentido común de la vida nos dice a nosotros que hay que decirle a la gente que nos están colocando dos tipos de tasa de cambio. Vuelvo e insisto, visiten la página del Banco de la República de Colombia. Nuestro bolívar ahí cuesta 198 pesos. Pero en Cúcuta lo colocan en 8.50. Las casas de cambio colombianas, Dollar Today llama y él es el que publica. Dollar Today para mí es parte de la estrategia que hacen, pero solamente para dejarnos a nosotros que son la legitimidad de lo que el tema financiero venezolano podría estar fracasando. Es toda una estrategia de manipulación, es todo un escenario donde la gente se desmoralice, y al no haber fuerza y moral revolucionaria, es muy fácil hacer la guerra, ¿no? David, estamos hablando del Estado Táchira puntualmente, pero ¿cómo afecta este origen de la guerra económica en la frontera del Estado Táchira al resto del país? También pensando que nos sintonizan por el canal de Stentor TV, de repente compañeros y compañeras de otras latitudes o de otros estados del país.
Claro, es básicamente debilitar la moneda. Al debilitar la moneda hay muchos efectos que se generan. Yo, por ejemplo, hace poco leía un artículo donde un pasaje aéreo, por ejemplo, desde México para China cuesta 3.000 y tantos dólares, pero si se comprara desde Venezuela serían 4.200 dólares. Es decir, cómo ellos intentan dolarizar nuestra economía y decir que la solución al problema venezolano es dolarizar la economía. No, es más bien liberarnos del dólar como moneda de transacción comercial, y esa es la presión que se está haciendo. Nosotros sabemos a ciencia cierta que la hegemonía norteamericana, la hegemonía del dólar está perdiendo mucho espacio. Fíjese, nosotros vemos en el conflicto en el Oriente Medio, ellos están perdiendo espacio. El tema, y lo voy a reseñar muy brevemente, el BRIC, lo que son los 5 países industrializados, Brasil, India, China, ellos se reunieron y ahora lanzaron un sistema internacional de pago que va a ser el MILBIV, la moneda china, la de transacción internacional. Y todos los que se pegaron al tema de los países del BRIC van a tener un banco de desarrollo. Entonces, la hegemonía norteamericana está perdiendo espacio en el Oriente y en el mundo árabe, pero está acrecentando la guerra hacia Venezuela porque ellos saben que nosotros somos el país con mayor reservas petroleras. Tenemos 250.000 millones de barriles de petróleo. Arabia Saudita tiene 125.000 barriles, pero hace poco se desclasificó un documento donde dicen que Venezuela no tiene 250.000, que nosotros tenemos 500.000 millones de barriles de petróleo, y hacia allá es donde vienen. Por eso es que están haciendo esa guerra, el origen de la guerra económica desde Colombia, para generar frustración en el pueblo venezolano. Bien, y David, ¿cuáles serían los factores internos que afectan, que participan, que promueven esta situación de manipulación financiera? Hablamos un poco de los factores externos, ¿verdad? Pero ¿cuáles serían los factores internos que están colaborando con esta situación? Ok, hay un indicio que nos indica a nosotros, que lo pudiéramos hablar en el otro espacio, un billete de 100 bolívares, y lo reseño para hablarlo con más pertinencia en el próximo espacio. Un billete de 100 bolívares, extrañamente, están dando 140 en Cúcuta. Es decir, un billete de 100 por encima de su propio valor. Eso es ilógico en un escenario, ni siquiera en la lógica capitalista ocurre eso, y tiene que ver con el Banco de la República de Colombia, tiene que ver con el Banco Central de Venezuela, y cómo una pirámide financiera que nos están aplicando hacen que nuestro salario mínimo cada día se vaya deteriorando mucho más. Bien, vamos a una pequeña pausa y ahorita estamos volviendo con David Vivas, investigador, profesor, docente, militante revolucionario, que nos está aportando sobre la guerra económica y la manipulación financiera. Bien, seguimos con el compañero David Vivas en Rueda de Prensa Sur y estábamos debatiendo sobre la guerra financiera, la guerra económica, esa manipulación. El compañero nos reseñaba recién sobre los factores internos que están promoviendo y motorizando parte de esta guerra económica que estamos sufriendo. Desarrollemos un poco más esa idea, David. ¿Cuáles son los factores internos que están colaborando? Ok, solo que para efecto de poder explicar la cuestión, nunca nosotros podemos hablar de un contexto interno sin hablar del contexto externo, ¿no? Por ejemplo, solamente a manera de reseña, cosa insólita sucedió en Irak. El ejército iraquí y el ejército iraní unieron fuerzas cuando siempre han estado en guerra. ¿Por qué reseño esto? Es que el precio del barril de petróleo llegó a 20 porque el ejército del ISIS, los mercenarios del ISIS, del Estado Islámico, que fueron creados, ya hay datos que se aportan a nivel internacional, que fueron creados por algunas transnacionales norteamericanas, a que insólitamente le compraban 1 millón de barriles de petróleo diario a $20. Entonces, si colocamos $20, 1 millón de barriles de petróleo diario, y nosotros lo teníamos 80 y 90, imagínense cuánto fue la presión para que fuese bajando. Ese fue uno de los factores para que el precio del petróleo bajara, para dirigir el escenario estrictamente para Venezuela. Y otro del escenario que quiero reseñarlo, aquí a los amigos de la audiencia, por acá tenemos, permítame, tenemos Diario La Opinión de Cúcuta, que corresponde al sábado 28 de marzo, y si observamos por acá,
el precio del bolívar para esa fecha estaban en 11 bolívares. ¿Qué quiero reseñar con esto? Diario Diario La Opinión de Cúcuta. Pero tomamos, permítame, Diario El Tiempo de Bogotá. Y esto fue gracias a un amigo que me ubicó. Yo desconocía, al menos que el diario El Tiempo de Bogotá lo tenía. Y eso es lo bonito de ser pueblo, ¿no? Es encontrarnos y aportar parte de las soluciones, porque es una construcción colectiva. Diario El Tiempo de Bogotá, viernes 27 de marzo. Y si hacemos el paneo aquí, cuando dice el dólar ha subido este año, nos muestra los precios reales. Y nos dicen, el diario El Tiempo de Bogotá, que el verdadero valor es 212 pesos por bolívar. Es decir, un bolívar nuestro, según la página del Banco de la República de Colombia, como se lo reseñaba, está en 212. Ok, pero ahora ocurre algo también que me lo preguntaba. Hablé del tema externo y ahorita viene el tema interno. Yo te hablaba del billete de 100 bolívares. Extrañamente, un billete de 100 bolívares en la frontera colombiana están pagando 140 bolívares. Es ilógico, 40 bolívares por encima del verdadero valor. Y eso responde a la misma manipulación del mercado financiero. Esa es parte de la estrategia que ellos tienen. Primero, porque ese billete de 100 bolívares lo que permite es quitarnos la fluidez monetaria que tenemos nosotros en el país para poder calcular el dólar implícito. No voy a entrar en eso, no viene el caso, pero sí como elemento para seguir discutiendo y que cada los amigos de la audiencia que puedan manejar el tema lo permitan hacer parte de la discusión. Ese mismo billete de 100 bolívares va para el Banco de la República de Colombia. No es lo mismo llevar un blindado en el mismo valor desde el billete de 100 que llevar dos blindados con billete de 50. Por eso es que el billete de 100 tiene ese valor en la frontera colombiana y tiene un efecto específico. Es que permita que el peso que coloca la gente en Cúcuta sea el que ellos mantengan, que sería en 8.50. Pero cuando va al Banco de la República de Colombia, yo me pregunté, porque a mí me hacía falta ese eslabón, ¿qué se hace con el papel moneda venezolana? ¿Qué hace Colombia con el papel moneda venezolana? Entonces ocurre que cuando ellos lo reporten bajo convenios internacionales, convenios binacionales, ese billete, el Banco de la República se lo entrega al Banco Central de Venezuela nuestro. Y ahí hay una fuga legal de dólares, de divisas, porque por ese billete de 100, el Banco Central de Venezuela nuestro pareciera que le está entregando los 8.3 dólares. Entonces, se constituye toda una pirámide financiera que los enemigos de Venezuela la pudieron construir, la mejoraron en Venezuela y generaron ese efecto. Es decir, un billete de 100 que pagan 140, lo llevan al Banco de la República de Colombia. Ese mismo billete de 100 retorna en abundantes cantidades y el Banco Central de Venezuela le reporta divisas de una manera legal y otra parte del desangre nacional. Por eso, permítame, nosotros estamos planteando el Frente por la Defensa del Bolívar, el Frente por la Defensa de la Revolución. Esto es una construcción colectiva del pueblo que vivimos en frontera y que podemos decir nosotros, ya observamos el problema y ahora viene la gran victoria popular porque ya sabemos por dónde ir. David, una pregunta. Usted hablaba de un diferencial de 40 bolívares, ¿verdad? Un billete y lógicamente que tiene un valor de 100 bolívares, en la frontera puede ser a 140. Imagino que muchos de los usuarios y usuarias de Rueda de Prensa Sur se preguntan, ¿y quién cancela, quién paga, de dónde sale esos 40 bolívares, esos 40 bolívares de diferencia? Ok, hay siempre margen de ganancia de ello, pero yo te pudiera hacer el cálculo y la fórmula, como ellos lo están haciendo, de dónde salen esas ganancias que ellos obtienen por ese diferencial, pero la ganancia máxima que ellos están haciendo es deteriorar nuestra economía. Cuando ellos logran hacer que un salario mínimo colombiano se transforme en casi 11 salarios mínimos venezolanos, vienen, se llevan todos nuestros productos, hacen que nuestra propia población se vuelva a lo que ya es como un momento llamado bachaquero, porque hay otro margen de ganancia, y hay ese flujo de la sociedad de consumo donde nos depreda nuestra economía. Esa es la ganancia máxima que tienen ellos. Ese billete de 100, como usted me lo preguntaba, se transforma casi en 2.000 bolívares, sacan los 40 bolívares y todavía les quedan 1.960. Nosotros le pudiéramos ilustrar cómo se hace la fórmula, pero la ganancia que obtienen los enemigos de Venezuela, que se llama imperialismo,
es generar el daño a nuestro poder adquisitivo y generar todo ese flujo económico de manipulación de mercados financieros y decir que el gobierno venezolano es un mal gobierno. Y quien padece el pueblo que habita en frontera, como usted lo decía también, porque ahí aparecemos los venezolanos y también los colombianos y colombianas. Así es. David, tenemos un escenario complejo, sabemos que estamos frente a una guerra que se está presentando en todos los frentes. ¿Qué nos queda a nosotros como pueblo organizado, como poder popular organizado, frente a esta guerra que se nos presenta? ¿Cuáles pueden ser esas acciones que como pueblo empecemos a emprender desde nuestros espacios de trabajo, nuestros espacios de militancia, de estudio, de organización comunal, para enfrentar esta guerra que, como vimos, tiene una estructura externa y tiene también sus apoyos locales? Hay un libro hermoso, otra de mis áreas de promoción de lectura. Hay un libro hermoso que se llama Ami, el niño de las estrellas. Es una trilogía, la cual recomiendo a todos los amigos que nos están viendo. Y hay una frase hermosa que dice en ese libro, dice: las sombras son menos abundantes que la luz. Las sombras que nos están colocando los enemigos de Venezuela, que se llama imperialismo, por suerte, todo este proceso de investigación que estamos haciendo nosotros y innumerables personas a nivel nacional ya no están dando luces para poder iniciar una gran victoria popular. La hegemonía del dólar se está cayendo, nosotros ya observamos dónde está nuestra habilidad, nosotros creando el Frente por la Defensa de la Revolución, queremos y aspiramos nosotros unir esfuerzos, primero que la gente sepa que el verdadero valor de cambio está en la página del Banco de la República de Colombia. Incluso ahí mismo aparece el precio del dólar venezolano, ellos lo tienen en 12 bolívares, cuando ellos presionan el mercado negro. Entonces, fíjese que ya tenemos muchas luces por dónde hacer. Primero, y nosotros planteamos en lo inmediato, nosotros vamos a hacer por lo menos una marcha con todos los que nos quieran ir para ir hacia el consulado colombiano y solicitarle que nos coloquen la sede del Banco de la República de Colombia en Cúcuta. Sabemos que nosotros no esperamos nada del gobierno de Santos. Santos fue ministro de la Defensa colombiano y fue responsable al menos cuando tenía conocimiento sobre las masacres ocurridas durante el gobierno de Uribe y su espacio como ministro de Defensa. Parece que nosotros no esperamos nada de Santos, pero sí aspiramos mucho de llevar luz, de llevar conocimiento y conciencia para en una primera fase nosotros decirle que el verdadero valor de cambio es el que nos reseña el Banco de la República de Colombia. Y segundo, exigirle también a nuestras autoridades, y en este caso yo como miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela, también elaboramos los documentos pertinentes, porque de ser cierto que el Banco Central de Venezuela recibe el papel moneda que reporta el Banco de la República de Colombia, nosotros le estamos aportando y diciendo que no recibimos más el papel moneda colombiano, porque con eso cortamos la pirámide financiera y ya no tendrían esa pirámide de cómo se transforma y cómo tendrían el valor de cambio de 8.50 a 198, es un diferencial muy grande, que era lo que usted nos decía con este medio del billete de 100 bolívares que sale los 40. Entonces, la respuesta es sencilla. Nosotros ya tenemos las luces y es no recibir el papel moneda que nos reporta el Banco de la República de Colombia y decirle a nuestras autoridades que necesitamos desde el Banco Central de Venezuela, desde la Asamblea Nacional, desde todas las instancias de poder popular, identificar los problemas de ese origen de la guerra económica, no recibir el papel moneda venezolano que nos reporta el Banco de la República de Colombia. Bueno, entonces, David, un tema importante, un tema de debate para esta coyuntura que nos llama a la reflexión a todos y a todas. Seguramente necesitaríamos continuar invitando a David. Sabemos que David es un compañero comprometido y que realiza permanentemente talleres, encuentros de saberes y experiencias para poder promover y socializar esta información. Ahora tenemos una propuesta concreta, marchar, movilizarnos al Consulado de Colombia en Venezuela para poder efectuar todos estos reclamos, para pararnos organizadamente. Bueno, agradecerle mucho a todos ustedes que estuvieron siendo parte de Rueda de Prensa Sur, agradecerle a David, muchas gracias por su participación aquí y bueno, seguimos en esta lucha. Gracias, bueno, despedirnos de todos los amigos y ya nos volveremos a encontrar y como les decía, las sombras son menos abundantes que la luz, el legado del comandante Chávez siempre está presente y vamos hacia la transformación de la humanidad. Revolución no es otra cosa que crear humanidad y vamos hacia allá. Vamos a vencer el tema económico, ya sabemos por dónde se da, el origen de la guerra económica se da desde Colombia, desde los enemigos de Venezuela,
pero siempre la respuesta positiva, y San Cristóbal, Táchira, Venezuela, irá a construir un mundo más hermoso, un mundo más bonito, donde podamos vivir y ser más solidarios. Gracias, David. Cultores revelados de la undermeseta. Soy un pobre y no me importa ser rico, mis días van entre el rap y el ejercicio. Reconocido el camino y lo elijo. Soy un culto revelado, de ahí me fui. Soy un pobre y no me